Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Para completar este pequeño ciclo de cine europeo y después de en estos días haberos comentado el séptimo sello de Ingmar Bergman, El gato pardo de Luchino Visconti, vamos a terminar este pequeño ciclo, pero ya volveremos al cine europeo porque también quiero descubriros, si es que no lo habéis conocido, algunas de las grandes obras maestras del cine que también pertenecen al cine europeo, porque no solo evidentemente de cine estadounidense vive la historia del séptimo arte. Hoy os quiero comentar la película que realmente inauguró uno de los grandes movimientos cinematográficos de la historia del cine. Es mi segundo movimiento cinematográfico, digamos, favorito de entre todos los que hubo, porque hubo varios a lo largo de la historia del cine. Después del expresionismo alemán, el neorrealismo italiano es mi segundo movimiento cinematográfico favorito, que dio lugar a una serie de interminables obras maestras y que fue prácticamente el precursor a lo largo de los años de ese otro movimiento cinematográfico, pero bajo mi punto de vista muy inferior, que fue la Nouvelle Vague. Esta noche os voy a hablar de una película que se puede decir, sin temor a equivocarse, que es un auténtico documento histórico, y al igual que El tercer hombre de Carol Reed, que se desarrollaba en la Viena de 1947, una Viena pues prácticamente devastada por la Segunda Guerra Mundial, esta noche vamos a hablar de otro documento histórico incluso más importante a nivel cinematográfico, dentro de evidentemente el cine italiano. Y es una película que está rodada en 1945 y que fue, digamos, la primera película importante del neorrealismo italiano. Esta noche os voy a hablar de Roma Ciudad Abierta o Roma Città Aperta, como se la conoce en su título original, protagonizada por Aldo Fabrici y Anna Magnani. Roberto Rossellini, el director de esta maravillosa película, es uno de los directores más controvertidos, pero también más importantes dentro del cine italiano. Si hace poco, en el vídeo anterior, os hablaba de un director de la talla de Luchino Visconti, donde lo que primaba pues era la perfección, la puesta en escena, la sutileza, una planificación totalmente exquisita, Roberto Rossellini es prácticamente el polo opuesto en esta película. En esta película, que se rodó en 1945, pocos meses, bueno, se estrenó el 45, pero que se rodó pocos meses después del término de la Segunda Guerra Mundial, se puede decir que ya os digo que es como una especie como de reportaje y de como documento histórico, porque como vemos en esta película Ciudad de Roma, ya no la volveremos a ver más, afortunadamente, por lo menos hasta ahora. Quiero decir que es una Roma al término de la ocupación del Tercer Reich, al término de la ocupación de los nazis. Y además fue una película que se rodó con muy pocos medios realmente, se rodó con 3 o 4 cámaras nada más, y además es que el presupuesto de esta película fue pues un dinero que le fueron prestando a Roberto Rossellini durante los 3 meses y pico de rodaje que duró esta película, una serie de amigos suyos poco a poco. Pero evidentemente es una película que no tenemos más que ver, por ejemplo, pues la escasez de medios debido a la fotografía, debido a que la mayoría de los actores no eran profesionales, ni muchísimo menos, pero que le da una sensación de realismo muchísimo más contundente, muchísimo más asombrosa y completamente exacerbada a este gran reportaje o a esta película que yo la diría que es como una película prácticamente documental. Es decir, es una película que tiene su narrativa cinematográfica, tiene una lógica narrativa, tiene un desarrollo de personajes, pero que en muchos momentos, en muchos planos, en muchas secuencias, nos recuerda como si fuera pues, un auténtico reportaje de guerra, ya que el realismo que tiene, debido muchas veces a la improvisación que le gustaba a Roberto Rossellini, pues hace de ella pues, un documento completamente histórico. La película, además, dentro de esta escasez de medios, tuvo muy poquísimos decorados. O sea, los decorados que vemos son los interiores, pero no todos ellos eran decorados. Estaban rodados incluso en edificios en ruinas. Es decir, el equipo de Roberto Rossellini, sus cámaras, con sus poquitas cámaras, y con un equipo técnico y artístico, se puede decir que mínimo, pues aprovechaban esa Roma que prácticamente estaba absolutamente en ruinas para darle un mayor realismo, coherencia, como si fuera un documental. Esta película, los historiadores a lo largo de la historia del cine, pues la han
tachado, pues hasta cierto punto, de ser excesivamente como muy documental, pero Roberto Rossellini siempre se defendió diciendo que su película era completamente cinematográfica, que tenía un guión, tenía una planificación, tenía un montaje estudiado. Efectivamente, Roberto Rossellini es uno de los directores italianos más importantes de la historia del cine, pero no hay más que darse cuenta de muchísimas secuencias en el que, por ejemplo, la cámara se mueve sin quererlo. Somos testigos de algunos desenfoques de cámara, somos testigos también de cierta improvisación en algunos actores que se nota, somos testigos también de que los diálogos no están excesivamente ajustados, pero Roberto Rossellini era un director lo suficientemente inteligente para conglomerar todo esto, todo este grado de improvisación y toda esta escasez de recursos para dotar a Roma Ciudad Abierta de una cierta homogeneidad, tanto en la coherencia narrativa como en la visual. A Roberto Rossellini pues no le gustaba en exceso lo que era, digamos, una coherencia narrativa excesivamente académica, como por ejemplo lo era la de Luchino Visconti. Por ejemplo, si habéis oído pues mi crítica anterior del Gato Pardo, os muestro u os digo que los acontecimientos se van narrando de una manera lo suficientemente, digamos, exponencial para que los arcos narrativos de los personajes vayan creciendo poco a poco. Eso es una manera, digamos, muy clásica de narrar. Pero es que Rossellini no quería narrar su película de una manera, digamos, tan academicista, pero academicista desde el buen sentido de la palabra. Pero para Rossellini lo académico era lo digamos, anticinematográfico, porque a él le gustaba mucho, como a Federico Fellini, que no hubiese una narrativa. Si también, por ejemplo, habéis visto mi crítica de la Dolce Vita de Federico Fellini, os diré que Fellini también no le gustaba mucho que sus películas tuviesen una cierta coherencia narrativa. No hay más que ver Fellini 8,5 o Satiricón, o incluso, por ejemplo, la Dolce Vita mismamente, o muchos de los títulos de su filmografía, aunque luego hay títulos, por ejemplo, como Las noches de Cabiria, que sí que siguen una narrativa clásica. Pero hay películas dentro de las filmografías tanto de Fellini como de Rossellini que realmente pues no tienen una, digamos, una narrativa como la conocemos hoy en día, sino que la película está como dividida en una serie de capítulos que parece que se abren y se cierran constantemente, pero que luego Rossellini, debido a su inteligencia, ya os digo que supo montar la película de tal modo que, al parecer, cuando se rodó no había una lógica narrativa, pero cuando se montó sí que se siguió una lógica más perfecta para que evidentemente el público pudiese identificarse con los personajes y con las interpretaciones y con la historia que estaba viviendo. He ahí uno de los puntos fuertes de Roberto Rossellini, es decir, él narraba basándose mucho en la incoherencia narrativa y en la improvisación de muchos de sus actores, pero luego, a la hora de montar la película, sus films tenían una coherencia realmente extraordinaria y asombrosa. El guión, además, dentro de los títulos de crédito de la película, se pone a Federico Fellini justamente debajo de uno de los guionistas originales. En los títulos de crédito de la película se dice que el guión es de Sergio Amidel y de Alberto Cosiglini. Sin embargo, la aportación que hizo Federico Fellini en lo que se refiere al tratamiento del argumento y del guión, y sobre todo al personaje de Anna Magnani, que ahora os hablaré un poquito de estos dos actores, de los protagonistas de la película, si no los conocéis, fue realmente fundamental. Es decir, el personaje de Anna Magnani en esta película es un personaje totalmente feliniano, desde el punto de vista del sufrimiento y de que es un personaje llevado completamente al límite, muy similar en algunos puntos a la Giulietta Masina de La Estrada o de Las noches de Cabiria, que es un personaje que vive al límite de sus emociones, aunque evidentemente los personajes son muy distintos en lo que a papeles se refiere, pero en lo que se refiere a carácter, a interpretación, tienen un grado de sensibilidad muy parecido tanto a Anna Magnani como Giulietta Masina en las películas de La Estrada y de Las noches de Cabiria de Federico Fellini. Roberto Rossellini, además, fue uno de los directores, ya os digo, que al no gustarle la coherencia narrativa clásica que venía de Hollywood, fue uno de los precursores posteriormente, ya con los años, de la Nouvelle Vague. Pues un movimiento cinematográfico que a mí pues personalmente no me gustó porque era un desorden narrativo prácticamente absoluto. Y además con unos cortes en el montaje que fueron imitados, creo que ya os lo dije alguna vez, por el mismísimo Woody Allen, pero que realmente luego no han cuajado, no cuajó el movimiento
excesivamente dentro de los grandes cánones de la cinematografía mundial. Es decir, la Nouvelle Vague, digamos que representa un movimiento cinematográfico ya casi en la decadencia de los grandes movimientos cinematográficos de la historia del cine. Los más importantes, ya os digo, que fueron el neorrealismo italiano, el expresionismo alemán y el realismo poético francés. Luego vino también el realismo estadounidense o americano, pero eso ya pertenece ya, digamos, a grupúsculos cinematográficos un poco ya bastante menores, por así decirlo. Tenemos como protagonistas, ya os digo, a Aldo Fabrici y Anna Magnani. Aldo Fabrici en esta película realiza el papel de un cura llamado Don Pietro, que además está metido pues dentro del grupo de la resistencia antifascista, de todo lo que estaba, digamos, la ocupación nazi del Tercer Reich, y que estaban evidentemente pues intentando pues quitarse ese San Benito de todo lo que era la ocupación de las tropas alemanas, que además estaban en colaboración constante, como así se muestra en la película, con la policía italiana. Lo que pasa es que la policía italiana se queda bastante al margen de muchos de los elementos y de muchas de las decisiones que toman los oficiales alemanes, porque evidentemente estaban tomando medidas en contra de su propio pueblo. Por lo tanto, aquí digamos que la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad italianas, es decir, del gran aliado de Hitler, que fue Mussolini, digamos que se quedan un poquito al margen. Pero se puede decir que, aunque Mussolini fue, digamos, el aliado, por así decirlo, de Adolf Hitler, Hitler siempre le trató como si fuera, pues prácticamente, pues como un gobernante de segunda división o de tercera división, como si fuera un perro. Es decir, absolutamente no contó nada con él. Es decir, Hitler fue una persona que utilizó, digamos, a sus aliados para sus bienes, digamos, para sus fines, pero que realmente lo que fue luego, al término de la Segunda Guerra Mundial, pues no quedaron excesivamente bien con ellos, ya que, según la versión oficial, Hitler se suicidó en aquella película que ya la comentaré, llamada El hundimiento, protagonizada por Bruno Ganz, con una interpretación que hace de Adolf Hitler absolutamente magistral. También otra gran película de cine europeo que podría también perfectamente comentar aquí en el canal, llamada El hundimiento. Aldo Fabrici fue un actor, además, productor, guionista y director de los más importantes del cine italiano dentro de los años 50. Fue también actor de teatro y de televisión, y además sus papeles más fuertes estaban tanto dentro de los papeles dramáticos como de los papeles cómicos, aunque yo, bajo mi punto de vista, nunca he visto mejor a Aldo Fabrici que en Roma Ciudad Abierta, con una interpretación muy contenida en todo momento, porque aun siendo él parte de la resistencia, él evidentemente está arriesgando las vidas de una serie de compatriotas italianos y de camaradas, evidentemente, de compatriotas, debido pues a que está guardando, o que forma parte de la resistencia, y está guardando, digamos, un secreto de los líderes de esa resistencia precisamente. Y luego tenemos a Anna Magnani, que fue una de las grandes actrices, por no decir prácticamente la más grande actriz que ha dado el cine italiano, junto a Sofía Loren, que además pues participó en numerosísimas películas también, tanto de teatro como de cine, y posteriormente en televisión. Fue nominada a varios Oscars de la Academia Anna Magnani y lo ganó en 1956, ahora no me acuerdo exactamente, por una película llamada, si mal no recuerdo, La Rosa Tatuada. Pero Anna Magnani, como actriz italiana, no tiene nada que ver en su interpretación y en el enfoque que hace de sus personajes con otras actrices italianas que luego, a finales de los 50 y en la década de los 60, ya tuvieron su momento de esplendor, como se ha denominado en muchos aspectos las maggioratas. Es decir, no tiene nada que ver con Gina Lollobrigida, no tiene nada que ver con Claudia Cardinale y no tiene nada que ver con Sofía Loren. Es decir, era una actriz mucho más de carácter y mucho más dramática en sus papeles. El papel que hace Anna Magnani en esta película, si exceptuamos La Rosa Tatuada, para mí es uno de los mejores, sin lugar a dudas, de su carrera. Hay una secuencia en la película que está con un supuesto novio, en el que ella, pues, como es una persona que vive completamente al límite, ella es viuda dentro de la película, tiene un hijo pequeño, pero claro, después de toda esa gran desesperación que está pasando por la ocupación de los nazis, porque ella pues es testigo de cómo
van pues desalojando casas, van haciendo registros los oficiales alemanes, su hijo tarda en llegar en una de esas secuencias de las películas y le cree que ha fallecido o que ha muerto, dándole luego una buena azotaina cuando llega a casa, porque claro, eran personajes que estaban viviendo en una guerra, y claro, su sistema nervioso, por así decirlo, su resistencia nerviosa estaba al límite, por lo tanto no se le tenía que dar muchos disgustos. Y en una de estas pues conoce al líder de la resistencia, que es Don Francesco, que es un hombre, según ella, un hombre bueno, un hombre que mira por sus compatriotas, por los italianos realmente, porque es uno de los líderes de la resistencia en contra de los alemanes, y debido a esa bondad que desprende el personaje de Francesco, el personaje de Anna Magnani, Doña Pina, como se llama en esta película, termina embarazada de Francesco. Y claro, a los ojos de Aldo Fabrici, que es otro personaje de la resistencia y que es cura, no tiene más remedio que casarse con él. Aunque ella digamos que no está enamorada precisamente de Francesco desde un punto de vista de amor romántico, sino que está enamorada por lo que representa, porque Francesco en esta película, con otro personaje llamado el ingeniero Manfredi, representan, digamos, el líder de la resistencia, representan la libertad, que es lo que ella ansía, igual que todo el pueblo italiano. Termina embarazada de Francesco, pero claro, ella terminará evidentemente casándose. Pero ella, en la película lo dice, es que realmente no estoy profundamente enamorada de este hombre. Lo que pasa es que es muy bueno, se ha portado muy bien conmigo. Y bueno, pues son cosas que pasan, padre, en una conversación que tienen Anna Magnani y Aldo Fabrici, además en una secuencia realmente extraordinaria, muy bien planificada para la escasez de medios, en el que los dos personajes van andando, caminando por una carretera completamente empedrada y como vemos al fondo, pues prácticamente esa Roma completamente derruida por las bombas y evidentemente por la ocupación de los nazis. Es realmente muy estremecedora la película en muchísimas ocasiones. El personaje de Doña Pina, de Anna Magnani, evidentemente tendrá unos grandes sufrimientos a lo largo de la película, pero no estará presente en todo lo que es el film. Pero yo os invito a que veáis esta película, o mejor dicho, este documento histórico, que se puede decir que es la cuna del neorrealismo italiano y la cuna de cómo realmente empezó a resurgir Italia poco a poco después de la ocupación de los nazis. Aunque evidentemente eso es extracinematográfico, porque cinematográficamente nosotros vemos en esta película cómo los acontecimientos que se narran son en la Segunda Guerra Mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, en plena ocupación de los nazis, y todos los acontecimientos son absolutamente dramáticos. Tenemos también una serie de personajes, porque es una película coral, muchos de ellos desconocidos y no profesionales, que además realizarán pues unos juegos, digamos, de traiciones, de alianzas, que darán al traste con los planes de la resistencia italiana hasta cierto punto. Y que claro, los líderes de la resistencia, tanto el ingeniero Manfredi como Francesco, algunos de ellos serán sacrificados, otros huirán, etc. Pero claro, todo ello os dejo para que veáis este portento de película que además tiene mucha importancia dentro de la historia del cine. Según palabras de Jean-Luc Godard, un director francés, el cine moderno, tal y como lo conocemos hoy en día, digamos desde un punto de vista de realismo, por así decirlo, empieza en la historia del cine con dos películas, que son Ciudadano Kane, de Orson Welles, y Roma, ciudad abierta, de Roberto Rossellini, porque le aporta un grado de realismo que hasta entonces ni Hollywood ni el cine mundial había dado a sus películas. Pero claro, evidentemente, técnicamente esta película no puede compararse con Ciudadano Kane porque, claro, estaba realizada con una cantidad de medios muchísimo más inferior. No se puede comparar con un cine realizado por una de las grandes de los años 40 como fue la RKO de Hollywood, evidentemente. Pero lo que sí que tienen en común son unos personajes llevados al límite, unos personajes que se mueven en ambientes truculentos y la representación de sus vidas que no son para nada, digamos, o que obtienen un final feliz, sino que están llenas de dramatismo y de giros argumentales que cambiarán por completo el devenir de todos los personajes y además muchas secuencias que no nos las esperaremos. Se puede decir que Roma, ciudad abierta no es una película para nada predecible, ya que todos los acontecimientos que van surgiendo, como muchas de las secuencias que se rodaron en la película fueron de manera improvisada, pero que luego Fellini y Roberto Rossellini
consiguieron darle una coherencia narrativa, estuvieron filmadas de una manera como diciendo, vamos a empezar a rodar una serie de secuencias y luego ya veremos cómo las vamos encajando dentro de este guión y cómo las vamos corrigiendo. Ya que esa escasez de medios que tenían no les dio tiempo a Roberto Rossellini ni a Fellini a tener tanto ni una planificación argumental ni una planificación técnica desde un primer momento, sino que fueron rodando poco a poco tal y como digamos, el presupuesto les iba dando a lo largo de los 3 o 4 meses que duró realmente el rodaje del film, que para aquella época ya era un rodaje largo, porque claro, 3 meses para una película en la que prácticamente no tienes presupuesto, pues era muy difícil, pero consiguió Roberto Rossellini realmente encogernos el corazón. Roma Ciudad Abierta es una película que no es fácil de ver desde un primer visionado, porque tiene secuencias realmente duras, y estamos hablando del año 1945. Hay secuencias donde te consiguen poner, por ejemplo, los pelos de punta, porque tienen tal grado de realismo debido a los escenarios, que son la Roma después de la Segunda Guerra Mundial, esa Roma derruida, las calles completamente adoquinadas, los adoquines sueltos, esa gente vestida que realmente eran extras. Pero fijaos la anécdota. Cuando se estaba rodando la película, fijaos el hambre que deberían de tener muchos italianos porque la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, que muchos se apuntaban al rodaje como extras de la película para conseguir raciones de comida todos los días de rodaje. Y Roberto Rossellini tuvo que hacer realmente un casting especial porque el número de extras que se presentaba para la película era realmente salvaje. Es decir, tuvieron que contener un poco a las masas porque, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, fijaos cómo estaría Italia, fijaos cómo estaría Roma, fijaos cómo realmente estaba incluso Viena en El Tercer Hombre. Es decir, una Europa completamente devastada, no quedaba piedra sobre piedra. Por lo tanto, había mucho hambre, se pasaban muchísimas penurias. Y claro, Roberto Rossellini quería, digamos, como aprovechar ese ambiente de pobreza, de penuria, de tristeza, para darle un realismo mucho más exacerbado a todo lo que es la puesta en escena mínima, pero puesta en escena y al fin y al cabo. Por eso os digo que esta película está muy alejada de las películas de Visconti, que evidentemente luego, pues, él desarrolló en años posteriores, cuando ya, evidentemente, la guerra ya había terminado, Italia ya había resurgido, además que Estados Unidos ayudó mucho en ese aspecto a los italianos a levantarse económicamente, porque muchas películas se rodaron de Estados Unidos, se rodaron también en Italia. O sea, la Dolce Vita realmente es una crítica de Federico Fellini a ese exceso de empoderamiento de los italianos debido a que lo italiano durante los años 60 estuvo muy de moda debido a la presencia de los norteamericanos, y que en otra película muy, por así decirlo, muy moderna, muy contemporánea, llamada La Gran Belleza, que ahora no me acuerdo cuál era el director, pero que tengo en Blu-ray, ya la comentaré, digamos que es una continuación de todo ello, pero ya representa más una decadencia de aquella Dolce Vita. Pero se les ayudó mucho a los italianos porque Italia quedó completamente devastada. En esta película, pues por ejemplo, cuando vemos algunos de los exteriores, en lo que se refiere a edificios y todo eso, vemos que están como partidos por la mitad, que parece que, partido por la mitad, quiero decir que están como a trozos los edificios, parece que se van a derrumbar, que se van a caer, y vemos que evidentemente los extras tienen un grado de palidez, de delgadez y de todo ello absolutamente muy exacerbado. Es decir, es una película que en muchos momentos logra ponerte realmente los pelos de punta. Siguiendo con lo que es el argumento de la película, Doña Pina, es decir, Anna Magnani, se va a casar con Don Francesco, que es uno de los líderes de la Resistencia, y que tiene de aliado a un señor que le llaman el ingeniero, que es Giorgio Manfredi. Giorgio Manfredi, el personaje en la película. Y que él, digamos que es el auténtico líder, y que al principio de la película vemos como las tropas, digamos los soldados alemanes de las SS, van, pues después de un toque de queda, que es a las 5 de la tarde, van por diversas zonas de Roma, pues buscando a estos líderes de la resistencia. Pero claro, llegan un momento en el que dan con lo que es, evidentemente, lo que es el edificio donde vive este hombre. Pero claro, todo lo que son las personas que viven allí, que es una pensión, una especie de pensión, una especie como de pequeño hotelito,
pues no quieren dar a entender que está allí Giorgio Manfredi, que no están allí los líderes de la resistencia, porque evidentemente eso sería la muerte de la resistencia en contra de los nazis y también evidentemente la muerte de todas las personas que están encubriendo a los líderes precisamente de esa resistencia. Pero claro, tenemos a la novia, por así decirlo, una de las queridas del ingeniero, de Giorgio Manfredi, que siempre que llama a la pensión nunca está. Y en un alarde, digamos, por así decirlo, digamos de soberbia o incluso de celos, tiene una amiga que ella no lo sabe hasta cierto punto, que está en contacto con los alemanes. Y les dice que los líderes de la resistencia frecuentan el edificio donde viven, pues, Doña Pina, el personaje de Ana Magnani, los líderes de la resistencia y una serie de familiares y de amigos suyos, con lo que evidentemente pues da al traste con todos los planes de la resistencia hasta cierto punto, porque algunos de ellos intentarán y conseguirán huir, pero consiguen también saber que Don Pietro, interpretado por Aldo Fabrici, que es un cura, un sacerdote, también con una interpretación absolutamente maravillosa y asombrosa. Es realmente uno de los grandes primeros planos de la historia del cine, cuando Aldo Fabrici está viendo realmente cómo están azotando y castigando al líder de la resistencia, a Manfredi, porque se han enterado de que Manfredi realmente no se llama así, sino que ha tenido varios nombres a lo largo de lo que es la Segunda Guerra Mundial, porque es un fugitivo buscado por conspiración, es decir, por conspirar contra los nazis, por conspirar contra lo que es la ocupación del Tercer Reich en Italia. Pero claro, todo esto, el cura, pues debido a que forma parte de la resistencia, tiene que callar, no tiene que decir absolutamente nada. Pero estos personajes, pues claro, al final de la película, evidentemente les espera un destino trágico, tanto a los personajes de Ana Magnani como Aldo Fabrici, pero que el desarrollo de lo que es la película es realmente conmovedora, trágica y muy subversiva. Es decir, es una película que te engulle al espectador con ese realismo estilo documental que tiene. La fotografía, a veces descuidada, a veces con una planificación un tanto descentrada, no demasiado pulida, le da un aspecto más realista, más de documental, más, digamos, como es las películas italianas que se realizan en diversos aspectos hoy en día. Por ejemplo, yo me acuerdo de aquellas películas protagonizadas y dirigidas por Nanni Moretti, en donde evidentemente no se daba una gran importancia a la puesta en escena, sino que parecían películas más improvisadas, como por ejemplo era pues aquella del hijo que hizo... Es que ahora mismo no me acuerdo, las vi en su día, pero me tengo que poner un poquito al día en ese aspecto con el cine más moderno italiano. Pero siempre el cine italiano, en lo que se refiere al neorrealismo, que hoy en día también tiene una serie de coletazos cinematográficos, o en los últimos años ha tenido una serie de coletazos cinematográficos, sigue realmente en la estela que directores como Roberto Rossellini, como Visconti en algunos momentos, o como Federico Fellini dieron a este gran movimiento cinematográfico. Visconti también aportó al neorrealismo italiano, si me permitís el inciso, una gran obra maestra del cine, que es Rocco y sus hermanos, protagonizada como El gato pardo por Alain Delon y por Claudia Cardinale. Es decir, Visconti no solo se limitó a las películas de época, sino que también aportó su granito de arena a lo que es el neorrealismo italiano, y además de una manera también contundente, con una película hoy en día, como es Rocco y sus hermanos, que prácticamente está entre las 3 y las 4 horas de duración, porque también, al igual que El gato pardo, o al igual que Luis II de Baviera, un gran fresco histórico. Es decir, Ludwig ya filmó, digamos, el neorrealismo italiano dentro de lo que es ya una puesta en escena más estilizada. Es decir, no tan documental y no tan, digamos, más improvisada como era Roberto Rossellini. Roberto Rossellini, pues cuando empezó el Hollywood de los años 50, el Hollywood de los años 60, fue un director que se quiso, digamos, esquivar todo ese tipo de cine y darle a su cine, a su desarrollo, esa no coherencia narrativa de la que os he hablado anteriormente. A Roberto Rossellini, por ejemplo, también se le conoce, al director de esta película, muy importante dentro de la historia del cine, por ser el marido de Ingrid Bergman, la protagonista de Casablanca. Es uno de los grandes romances de la historia del cine, que además dio como resultado a una de las actrices más atractivas de los años 80, que fue Isabella Rossellini.
sea, Isabella Rossellini es la hija del director de esta película y de Ingrid Bergman. Fijaos, un italiano y una sueca. Evidentemente, Isabella Rossellini ha destacado pues, muchísimas películas, como por ejemplo ser una de las protagonistas de Terciopelo Azul. Pero la verdad es que Roberto Rossellini, en lo que se refiere a lo que es el cine italiano, fue uno de los grandes directores. Roma, ciudad abierta es, digamos, su obra maestra dentro de lo que es el neorrealismo italiano, porque fue la fundadora de todo lo que fue realmente este gran movimiento cinematográfico. Además que Roberto Rossellini siempre tomó, digamos, como modelo para sus películas Roma, ciudad abierta. La película fue un éxito realmente apabullante allí donde se estrenó y obtuvo numerosos premios. Federico Fellini fue nominado, si mal no recuerdo, al Oscar precisamente como mejor guión adaptado. Porque digamos que la película, aunque está, digamos, improvisada, digamos que adaptó un guión que era original por parte de otro guionista. Es decir, Roma, ciudad abierta no es, digamos, una novela propiamente dicha, pero Federico Fellini, digamos que aportó su granito de arena, digamos, modificando y adaptando el guión que habían escrito otros guionistas anteriormente. Porque realmente, debido a la escasez de medios que os estoy diciendo, la película, cuando Federico Fellini se incorporó a la misma, no tenía, por así decirlo, un guión claramente definido. Y entonces se puede decir que la película está a caballo entre, digamos, el realismo de Roberto Rossellini y también algunos personajes enfocados desde el punto de vista más feliniano. Ya os digo que Anna Magnani, la interpretación suya es realmente extraordinaria y se debe más al guión de Federico Fellini más que a la dirección a veces de Rossellini. La fotografía que yo os he puesto en la miniatura, en la que Anna Magnani está mirando a Francesco, es un primer plano, un plano sostenido, en el que Francesco le está diciendo: no te preocupes, porque esto llegará un momento en el que nosotros saldremos de todo esto, una nueva primavera florecerá en Roma, en Italia, tendremos una nueva vida para nuestro hijo pequeño y también para el recién nacido, porque ella, repito, está embarazada, por eso se va a casar. Y es realmente extraordinario el plano en el que en ese momento Anna Magnani le está mirando a Doña Pina, está mirando a Francesco, en un plano sostenido que dura prácticamente un minuto, y en el que ella está sosteniendo y conteniendo las lágrimas de un modo realmente extraordinario. Ahí está la calidad interpretativa de Anna Magnani, que era capaz de mantener un primer plano de una manera absolutamente soberbia. Y que al final, evidentemente, pues prácticamente se puede decir que ella se seca las lágrimas, porque todo lo que le cuenta es tan bonito y tan esclarecedor, que por eso deducimos que Anna Magnani hizo el amor con Don Francesco y por eso se quedó embarazada. Porque Don Francesco lo que representa, el líder de la resistencia, es la libertad que tanto ansiaban los italianos en ese modo. Y evidentemente, después de tanto sufrimiento, pues Anna Magnani evidentemente se entrega a Francesco, digamos, pues como si fuera su pareja. Aunque el final de Don Francesco y el de Anna Magnani pues serán completamente distintos dentro de lo que es la película. Una de las secuencias que ya ha pasado la historia del cine, y siento pues mencionaros este pequeño spoiler, o este pequeño gran spoiler dentro de la película, y que es una secuencia que dura unos segundos, pero que ya ha pasado la historia del cine por su exacerbado realismo, es cuando los alemanes consiguen secuestrar a Don Francesco, al líder de la resistencia. Se lo llevan en uno de los camiones, se lo llevan preso, y Anna Magnani sale corriendo, Doña Pina sale corriendo detrás, diciendo: Francesco, Francesco, gritando su nombre. Y oímos a lo lejos un disparo y vemos que Anna Magnani prácticamente cae al suelo, quedándose boca arriba. Y vemos que su hijo pequeño va corriendo hacia ella y la abraza, diciendo: mamá, mamá, despierta, mamá, despierta, por favor, mamá, despierta, por favor. Y viene Don Prieto, Aldo Fabrici, corriendo, además en una secuencia que está planificada como si fuera un documental, porque la cámara se mueve a una velocidad realmente estratosférica, porque Roma, ciudad abierta es una película que no da tregua al espectador, no tiene un momento de pausa dentro de todo el drama que viven los personajes, y en el que coge al personaje de Anna Magnani entre sus brazos y que ella realmente ha fallecido. Eso ocurre prácticamente pasadas
la película dura unos 100, 102 minutos, pues prácticamente a la hora y poco de metraje. Y claro, todos esos sueños que tiene el personaje de Anna Magnani, que no ha sido fácil, mejor dicho, ha sido muy fácil identificarnos con ella, en el sentido de que ella ostenta o quiere la libertad, evidentemente, para ella, para su hijo y para el niño que lleva, es doblemente dramática, porque ya no solo los nazis matan a una persona que es completamente inocente, sino que es doblemente inocente ese asesinato, porque acaban de matar también la vida de una vida que lleva dentro Doña Pina, que lleva dentro Anna Magnani, que lleva dentro en sus entrañas. Y es realmente absolutamente dramática y exacerbada esa secuencia. Pero también la película tiene en su desarrollo secuencias absolutamente enternecedoras. Por ejemplo, la secuencia en la que el hijo de Doña Pina, el hijo de Anna Magnani, el hijo pequeñito, pues le acuesta don Francesco, y Francesco le dice: yo mañana me voy a casar con tu madre. Pero le trata como si fuera su hijo, le acaricia la cara, es muy cariñoso, pero no cae Rossellini en un sentimentalismo barato, ni muchísimo menos, sino que debido a muchas veces esa improvisación que os digo, la verdad es que lo hace de una manera muy natural, y se nos cae absolutamente el corazón cuando ese niño, que ya no tiene padre, pero que tiene madre, en ese momento le dice: cuando te cases con mi madre, yo podré llamarte papá. O sea, es un momento en el que las lágrimas se te caen a borbotones, porque ese niño, además de tener una madre, también necesita un padre. O sea, muchas veces vemos en las películas modernas o contemporáneas cómo los hijos, cuando las madres se vuelven a casar con los padres, no aceptan realmente pues a ese segundo padre que viene, pero el contexto de la guerra, el contexto del sufrimiento, el contexto de estar, de tener personajes llevados al límite, el niño prácticamente madura a marchas forzadas y comprende perfectamente que su madre quiera volver a casarse, quiera volver a ser feliz ante tanta barbarie, ante tanto sufrimiento, ante tanto miedo que estaban sufriendo en ese momento. Por eso el niño comprende en su psique interna de que ese puede ser el nuevo padre que le aporte cariño tanto a él como a su madre, como a Anna Magnani, a Doña Pina, y le dice: ¿puedo llamarte papá después de que te cases realmente? Pues evidentemente pues él dice: por supuesto, llámame papá, llámame como tú quieras. Y claro, al final de la película, Francesco, que es uno de los líderes que sobrevive, evidentemente se queda con el niño, pero como tiene que hacer caso a la resistencia y no sabemos si vivirá o no vivirá, ese niño pues será acogido con otros niños en un plano final realmente absolutamente extraordinario. Unos niños que van caminando hacia Roma, a esa Roma todavía ocupada por los alemanes, pero que está completamente en ruinas, y que la vemos en una gran panorámica, también mezclado un poco con traveling, absolutamente enternecedora, pero también estremecedora. Y ese niño, aunque ya sabe que su madre ha muerto, le llama a don Francesco, que no ha llegado a casarse con su madre porque se iban a casar en el mismo día que matan a doña Pina, le dice a don Francesco papá, porque para él ya es su padre. Porque dice: cuando todo esto haya pasado, hijo, yo vendré aquí y cuidaré de ti. Y le abraza enternecedoramente como si fuera su propio hijo. Es decir, que todos esos dramas realmente van cuajándose a lo largo de la película, dándonos o aportándonos una película absolutamente absorbente, muy sentimental, muy dramática, muy realista, excesivamente realista en algunos momentos. También seremos testigos de la barbarie y de la crueldad de los generales nazis, de las SS, que estaban allí en Roma, precisamente, colaborando con la policía italiana, hasta cierto punto también, pero que en una de las fiestas, fiestas, reuniones que tienen los generales nazis, hay uno de ellos que ya borracho se harta un poco de los métodos que tenían, porque hay que reconocer, y ha habido muchas películas a lo largo de la historia del cine, en el que se nos han presentado generales dentro del nacionalsocialismo que no estaban ni muchísimo menos conformes con lo que Hitler estaba haciendo, en el que dice, con una copa en la mano, dice: ¿os estáis fijando, camaradas? Porque también se llamaban camaradas entre sí lo de los nacionalsocialistas, los nazis entre sí, los nacionalsocialistas se llamaban entre sí también camaradas, que estamos sembrando Europa de cadáveres.
Dice, esto no va a tener un final feliz para nosotros, ni muchísimo menos. Y es cuando le dice el otro general nazi que está allí a las órdenes, dice, tenías que avergonzarte de lo que estás diciendo porque nosotros somos una raza superior. Pero cuando intentan, por ejemplo, con una serie de vejaciones, una serie de, como diría yo, de tortura, sin sacarles información a los líderes de la resistencia italiana, y cuando se les oyen los gritos en secuencias, ya os digo, que son realmente difíciles de encajar, porque Roma Ciudad Abierta no es una película fácil de ver ni de encajar desde un primer momento. Él dice, esto no tendrá un final feliz para los nazis, para nosotros. Llegará un momento en el que todos nosotros seremos perseguidos y seremos muertos y asesinados. Dice, porque debido a nuestra ideología estamos sembrando Europa de cadáveres. O sea, Roberto Rossellini y Fellini también nos quieren dar a entender aquí que evidentemente muchos de los generales también, de los que tenía Hitler, por así decirlo, dentro del nacionalsocialismo, no estaban de acuerdo con los métodos que el Tercer Reich estaban realizando, y mucho menos con los métodos de las SS. Por lo tanto, claro, todo esto es dentro de lo que es el guión de Fellini también, a través de ese personaje, de ese general nazi, que lo que está haciendo es denunciar los métodos de las SS, pues lo que está haciendo es una crítica precisamente al nacionalsocialismo, a los nazis precisamente, desde el punto de vista de los métodos que utilizaban. No realmente a lo mejor de la ocupación, para tener controlada a lo que era la resistencia o a lo que era la ciudadanía en Roma o en Italia, sino a los métodos que tenían evidentemente de sacar información a los italianos de las resistencias que ellos iban capturando. O sea, ellos eran generales, se habían evidentemente forjado dentro de una disciplina militar, pero claro, la disciplina militar no incluye vejaciones, no incluye torturas como si fuera la Edad Media realmente. Es decir, se estaban llegando ya a un límite, lo que era Hitler y el Tercer Reich, a límites absolutamente ya desastrosos y catastróficos para Europa. Por eso lo dice este general nazi, dice, llegará un momento en el que nosotros seremos los perseguidos y seremos los muertos, porque esto se nos está yendo de las manos. O sea que no todos dentro del nacionalsocialismo estaban evidentemente con las ideas de Adolf Hitler y de las SS sobre todo, y eso queda plasmado también en el guión de Roma Ciudad Abierta. Roma Ciudad Abierta es una película, digamos, para recordar, es una película para tener en cuenta dentro de la historia del cine. Funciona, ya os digo, como El tercer hombre, de Carol Reed, aquella película de Joseph Cotten y Orson Welles y Alida Valli, es decir, es una película que nos da un testimonio, digamos, histórico, por ver no solo ya a una Viena completamente en ruinas, sino también evidentemente a una Roma completamente en ruinas, incluso más en ruinas que Viena, porque esta película se filmó, yo os digo, pocos meses después del término de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un documento totalmente histórico dentro de la historia del séptimo arte. Roma Ciudad Abierta es la cuna del neorrealismo italiano, es el principio de uno de los grandes movimientos cinematográficos de todos los tiempos. Os recomiendo encarecidamente esta obra maestra, si podéis conseguirla desde cualquier método posible, porque es una película dura de ver, es una película realista, es una película que te encoge el corazón en cualquier momento y en cualquier parte del metraje. Es una película que se os va a antojar un tanto, no digamos teatral, sino un tanto como si fuera un reportaje, aunque Rossellini luego públicamente siempre defendió la coherencia narrativa de su película, que en realidad no lo es tanto, como podréis verlo si tenéis un rato para poder verla, para poder deleitaros con esta obra maestra. Pero que realmente Rossellini lo que estaba defendiendo era su película. Pero es evidente la escasez de medios con la que la realizaron y evidente, muy evidente, pues la falta no de coherencia narrativa, porque la película no es un caos narrativo, pero que parece que está filmado como a trocitos que luego fueron unidos en un montaje que sí tuvieron cierta coherencia, pero que parece que hay secuencias que faltan en esta película. Pero Roberto Rossellini, a todo eso en esta película se le perdona por completo, porque fue la película que inauguró este movimiento cinematográfico tan importante dentro de la historia del cine y que tantas obras de arte nos ha dado cinematográficamente hablando.
Aldo Fabrici y Ana Magnani realizaron pues uno de sus mejores trabajos. Para mí Aldo Fabrici aquí está en su mejor trabajo y Ana Magnani en uno de sus mejores. Y evidentemente Roberto Rossellini en la película que prácticamente le catapultó a la fama. Esta película pues fue estrenada aquí en España ya bien entrados los años 60, ya que evidentemente pues fue por el motivo de la resistencia que había en contra de los nazis, esta película. Pero que evidentemente cuando se estrenó fue un éxito rotundo tanto en Italia, en su Italia natal, como en el resto del mundo. O sea, Roberto Rossellini tiene muchos títulos por el que se le puede conocer, como por ejemplo El general de la Rovere, muchísimos títulos que ya iré mencionando a lo largo de la vida del canal, pero que Roma Ciudad Abierta es un título imprescindible. Y hasta aquí se puede decir que se puede dar por terminado el ciclo del cine europeo con estos tres títulos absolutamente maravillosos. El séptimo sello de Ingmar Bergman, al ser una gran película religiosa, una gran película sueca, que además es uno de los mayores exponentes de la cinematografía, de su director, con todos los alicientes que os he dicho. Si queréis saber un poquito más de ella, os emplazo al vídeo del séptimo sello, no voy a volver a repetirlo, de Luchino Visconti con El Gattopardo, con una de las mejores películas de la historia del cine, sin lugar a dudas, importantísima El Gattopardo. Además, para entender la psicología también de ese gran conde que fue Visconti, director ya no solo de cine, sino un gran artista en toda su magnitud, que también dirigió ópera, y también de Roberto Rossellini, realmente el precursor de ese gran movimiento que fue el neorrealismo italiano. Doy por concluido este pequeño ciclo de cine europeo, pero ya tendremos más películas europeas para comentar, evidentemente, porque ya os digo que no solo de cine estadounidense la historia del séptimo arte se nutre, sino que también hay grandes joyas del cine europeo como son El séptimo sello, El manantial de la doncella, El Gattopardo, Roma Ciudad Abierta, o títulos más contemporáneos como La gran belleza, que ya os comentaré posteriormente. También correspondiente al cine italiano, y también películas evidentemente inglesas, alemanas, austriacas, o sea, de todo tipo y de toda nacionalidad, y también, por qué no, del cine español. Pero quedaos con estos tres títulos, con Roma Ciudad Abierta, con El Gattopardo y con El séptimo sello. Películas realmente fabulosas, maravillosas, y que ya han pasado a la historia del cine por méritos propios. Roberto Rossellini y Federico Fellini en esta película, Visconti en la anterior e Ingmar Bergman realmente forman un trío de directores absolutamente extraordinarios y encomiables. Os emplazo a, si queréis, más ciclos de cine europeo, porque es un cine que hoy estamos acostumbrados a ver ya mucho cine comercial estadounidense, pero parece que el cine europeo parece que ha quedado un pelín desplazado. Yo con estos pequeños ciclos de cine europeo que quiero realizar de vez en cuando, quiero daros a conocer joyas del cine realizado en nuestro continente, que no tienen nada que ver con el cine que se realizó en Hollywood, pero que realmente son auténticas joyas de la cinematografía mundial. Roma Ciudad Abierta es sin duda una de ellas, la cuna del neorrealismo italiano, uno de los grandes movimientos cinematográficos de la historia del cine. Espero que os haya gustado la videoreseña, la crítica, que le deis al like, os suscribáis al canal para nuevas películas y para nuevos comentarios de muchas de ellas que os iré haciendo a lo largo de la vida del canal. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este ciclo, este pequeño ciclo de cine europeo, porque bajo mi punto de vista os he comentado tres de las mejores películas de la historia del cine, sin lugar a dudas, sobre todo El Gattopardo, pero también Roma Ciudad Abierta y El séptimo sello, que son tres magníficas, o en este caso dos magníficas películas y una obra maestra como es El Gattopardo. Roma Ciudad Abierta, no os insisto más. Espero que la veáis, me comentéis, que paséis una buena velada y hasta mañana.